Bueno, buenas tardes, vamos a empezar. Soy Curro Gutiérrez, como muchos me conocéis, vocal de actividades del colegio. Gracias por vuestra asistencia a este primer encuentro en este salón dentro de la Semana de la Arquitectura, en el hoy Día Mundial de la Arquitectura. Encuentro que consistirá básicamente en la proyección de la película Grupo 7 y en una charla previa, y si queremos en un coloquio posterior, que deje de manifiesto o revive la relación o las relaciones transversales entre cine y arquitectura. Para ello contamos con la presencia de Gervasio Iglesias, a mi derecha extrema, productor de cine, actualmente antes director y antes de eso realizador de televisión. Y además es el productor de la película que vamos a ver, ¿no? Como todos sabéis. Y contamos con Miguel Ángel de la Cova Morillo Velarde, doctor arquitecto, profesor de proyectos en la Escuela de Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y miembro del estudio Sur-Suroeste Arquitecto, con una dilatada experiencia en procesos y pensamientos que relacionan lo urbano y lo social. En una semana de la arquitectura dedicada al espacio público, este encuentro surge con la intención de transmitir la idea de la ciudad y de sus espacios públicos como escenario no ya de la vida pública, sino también yendo más allá, como escenarios del propio arte, de la producción artística. Y por ello debemos como sociedad esmerarnos en la ejecución de nuestros espacios públicos. Y para abundar en esta idea, me permito, con vuestro permiso, la proyección de un pequeño vídeo de 3 minutos titulado Sevilla es danza, producido por Ángel Pérez, que creo que trabajó contigo, que lo conoces, sobre actuaciones urbanas de la Escuela de Danza Mirko Bullo en la ciudad de Sevilla, ¿no? Proyección que paso a poner y luego posteriormente os dejo con la charla de los dos ponentes y posteriormente con la proyección de la película, a ver si acabamos a buena hora. Venga, muchas gracias. A ver, esto.
cómo salimos de esto. Bueno, pues valor y autor. Encendéis. ¿Cómo va? Vosotros mismos. Nosotros mismos. Encendéis. Pues... Tiro yo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Curro, por la invitación, que creo que también hace extensiva Gervasio, a esta oportunidad de acercarnos al espacio público a través del cine, ¿no? No deja de ser un poquito lo que nos convoca. Yo creo que el pequeño vídeo este que nos has puesto nos sirve perfectamente de casi contrapunto a lo que se va a ver a partir de ahora, ¿no? Que va a ser justamente pues la ciudad de los márgenes, ¿no? La ciudad de las fronteras, ¿no? Como marca un poco el título que se le ha puesto así de forma precipitada, como no puede ser de otra forma, a este acto. La película que vamos a ver, yo creo que, bueno, el cine efectivamente y el espacio público tienen una relación, yo creo, casi originaria, ¿no? Es decir, que casi lo que va a destacar la producción cinematográfica va a ser, frente al teatro, va a ser la incorporación del espacio exterior, del espacio de la calle, del espacio de los lugares abiertos. Por tanto, no es nada sorprendente, ¿no?, que nos situemos en un ciclo como este, pues hablando de cine, ¿no?, hablando de cine a la hora del espacio público. En particular, la película Grupo 7, que estoy seguro que casi todos ya habréis visto, pues centra probablemente ese discurso del espacio público en torno a algo que por las edades que más o menos veo todos seguro que recordaréis, que fue pues la construcción de infraestructuras, ¿no? Es lo que la ciudad previa a la Expo del 92, aquella ciudad que todos recordamos pues cuando teníamos 20 años, ¿no?, o incluso menos, ¿no?, que todavía no había entrado ni en la carrera. Era una ciudad pues que heredaba del urbanismo de la época franquista, la construcción de unas barriadas, ¿no? Yo creo que vamos a ver bastantes en la peli, unas barriadas que luego tenían una dificultad, ¿no?, a la hora de resolver las conexiones entre ellas. Las infraestructuras que se realizan a raíz de la Expo 92, frente posiblemente a otras lecturas de crecimiento de una ciudad en torno a un acontecimiento como pudo ser las Olimpiadas de Barcelona, donde probablemente sí hubo un intento de definir una ciudad. Digo que la de la Expo 92 nos dio unas grandes infraestructuras, nos resolvió grandes temas de la ciudad, pero yo creo que sobre todo resolvió esas conexiones, ¿no? Otra cosa distinta es que se produjese, digamos, una idea de ciudad en torno al espacio público. Pero la película, de alguna manera, está mostrando esa situación, esa condición de un espacio público que está siendo trastornado, que está siendo modificado, con las mismas dificultades probablemente con las que el Grupo 7 pues intenta eliminar la droga de Sevilla. A mí me gustaría introducir algunos temas más, pero cuando hemos estado antes hablando, para no hacerlo en plan monólogo, que puede ser un poquito coñazo, comentaba Gervasio sobre los orígenes de la peli desde el punto de vista del trabajo documental que se realizó y de las fuentes que estuvieron trabajando y las coincidencias biográficas incluso que hubo. Entonces, yo me gustaría que, si te parece, Gervasio, comentaras un poco al respecto. ¿Sí te parece? Bueno, primero, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y la invitación del colegio. Nos hubiera gustado venir a más gente del equipo, tanto Alberto como Rafael Cobo, el guionista, como Juan Ventura, el supervisor de efectos especiales, o Pepe Domínguez, pero hoy justo era el primer día de rodaje de la segunda temporada de La Peste y ha sido imposible. Nosotros ya habíamos rodado varias de nuestras películas ambientadas en Sevilla, pero siempre había sido una Sevilla contemporánea. Habíamos hecho Siete Vírgenes, que refleja un poco la ciudad de los barrios, el entorno de los canis. Habíamos hecho After, ¿no?, donde es una historia de clase media y precisamente queríamos mostrar una ciudad que fuera cualquiera, una ciudad impersonal. Rodamos en Sevilla por comodidad, pero podía ser cualquier ciudad europea.
Y esta era la primera vez que nos enfrentábamos a hacer lo que se llama una película de época en Sevilla, porque ya estás hablando de épocas pasadas, ¿no? Han pasado más o menos 30 años cuando hicimos la película, ¿no? De la época que nosotros retratamos. Y eso al fin y al cabo es un privilegio, ¿no? Poder ahondar en las raíces de tu propia ciudad, pues es muy interesante siempre, ¿no? Nosotros recordábamos, porque en el 84, 85 éramos chavales, 16, 17, 18 años, teníamos más o menos los que hicimos la película, y recordábamos esa bolsa de depresión, por decirlo así, que era el centro de la ciudad, con muchas calles abandonadas y donde la droga circulaba muy fácilmente. Nosotros estábamos habituados a ese entorno. Pero claro, al final es la memoria y los recuerdos te bailan, ¿no? Entonces sí que hicimos un proceso de documentación que fue muy interesante. Por un lado, revisitamos todo el archivo de la Expo, donde además daba la casualidad de que el director, Alberto y yo, hayamos coincidido como realizadores en Teleexpo y habíamos hecho varias cosas juntos. Por ejemplo, lo cito aquí, una entrevista a Oriol Bohiga hablando del pabellón de los descubrimientos, del futuro que hizo. Ay, que no pasamos muy bien ese día, Alberto y yo, equivocándonos en la mesa de mezcla los dos. Y vamos a coger la cinta a ver cómo quedó aquello. Bueno, el caso es que ahí se había comenzado a grabar Sevilla desde el año 85-86 y había muchos planos de la Sevilla de la obra que luego los reconstruimos en efectos digitales, ¿no? Porque es una película que tiene esto que llamamos nosotros los efectos especiales invisibles, no son las naves galácticas y tal, pero prácticamente el 95% de los planos pasaron por efecto, para limpiar fondos que no se correspondían con la época, para crear fondos. O sea, veréis, hay una escena en donde el protagonista se lleva a un yonki confidente, ¿no? Porque hay un cartel de la Expo, ¿no? Porque será el futuro, la Expo, no sé qué, y han puesto una pintada contra el policía, ¿no? Niñato, te va a matar. Y entonces se ve la ciudad de fondo, ¿no? La avenida de Torneo y tal. Eso está rodado en un descampado cerca de Mairena, con una valla vacía donde luego pusimos el logotipo de la Expo, o sea, el cartel de la Expo, y todo el fondo lo reconstruimos. Y lo reconstruimos en base a imágenes de vídeo que había, donde sacamos las texturas, en base a reconstruir los coches, los camiones de la época y tal, todo para tenerlo por el fondo, ¿no? Hicimos todo ese trabajo, en muchos planos se ha hecho el trabajo y luego en arte se hizo un importante trabajo de colocar ropa tendida en muchas azoteas para tapar cosas que no nos interesaban que se vean. Pero fue muy interesante, luego evidentemente tiramos de muchas fotografías y luego tiramos también de una serie de vídeos que habían hecho unos amigos que más o menos sobre el año 88-89 se empezó una campaña de concienciación pues para no contagiar el SIDA, para no compartir jeringuillas y tal, y ellos documentaron mucho ese trabajo que se hacía de asistencia a los yonkis y tal en la ciudad. Y entonces, claro, todo lo que era el interior de esas casas derruidas, ¿no? Los picaderos y tal, se veían ahí muy bien reflejados, ¿no? Y los ambientamos de esa forma, ¿no? Yo creo que eso fue un poco la base de documentación gráfica de la época en la que nos basamos para reconstruir la Sevilla, que era ese centro que iba a ser lo que se viera desde el escaparate de la modernidad. Pues claro, no se podía ver eso, ¿no? Y luego también, o sea, el origen de la película realmente porque Rafael Cobo, el guionista, tuvo acceso al sumario de un caso de corrupción policial realmente que hubo, y al final en Sevilla pasó lo que pasa en todas las ciudades que vienen los grandes acontecimientos, ¿no? Pasó en Barcelona, pero hay películas como Tropa de Élite, ¿no? En Brasil, que, chicos, aquí viene un gran acontecimiento, hay que limpiar la ciudad, hay que limpiar las alcantarillas de la ciudad, pues venga, nosotros vamos a mirar para otro lado, ¿no? Que se encarguen cosas aquí también, y bueno, pero luego todo está reconstruido, o sea, no son los hechos reales. Sí, lo sé, porque además personalmente conocí a una de las personas del Grupo 10, o sea que me sé la historia un poquito. A mí, en relación con lo que dice Gervasio, me gustaría después cuando salga la película que os fijéis, por ejemplo, en algo que a mí me parece que es muy interesante, ¿no? Y es las localizaciones que han buscado para ciertos momentos de la peli, ¿no? En particular, el momento en que entran a eso que le llaman el barrio de los Canarios, ¿no? Que es un barrio inventado. Está en el Carambolo, es una especie de zona de Carambolo. Interesante cómo montan el nombre con las siglas de la obra sindical del hogar, ¿no? Porque efectivamente esas barriadas de los años 50, de los años 60 que comentaba yo antes, eran todas hechas, como sabéis los que sois arquitectos, por este organismo, ¿no? del gobierno franquista. Y luego hay la búsqueda de unos sitios realmente preciosos, porque preciosos para los que tenemos memoria de esas ciudades antiguas, y eran esos lugares en los que de repente se rozaban
arquitecturas y escalas que provenían básicamente todavía de cuando aquel espacio era un espacio agrícola, era un espacio, digamos, de descampado, ¿no? Eran sitios donde todavía lo que se hacía era básicamente cuestiones de la tierra, de mantener, pues no sé, un ganado o tal, ¿no? Y casi conviviendo metro a metro aparecían de repente pues esos bloques de la modernidad, ¿no? Con 4, 5, 6 plantas, ¿no? Y en ese sentido tienen unas imágenes que es el lugar cuando llega el grupo 7 a buscar al capo de la droga, ¿no? Amador, y entonces pues le tienden una emboscada, ¿no? Ese barrio, que es el barrio, son unas casitas que hay pegadas a Pineda, junto, que se ve al fondo, de hecho, las torres de la barriada del Salvador. Esto está pitando muchísimo. De la barriada del Salvador. El bloque que hay al lado de las casitas bajas, pues se lo he comentado antes, digo, estoy viendo las imágenes yo en real o con el Google Earth, ¿no? Esta cosa fantástica que tenemos ahora, digo, y a este bloque le faltan 4 plantas. Y realmente es que las 4 plantas estaban metidas, ¿no? Sí, están hechas digitalmente. Para mí esa es una de las escenas más buenas que tiene la película, y yo creo que de las mejores escenas que hemos rodado. Nosotros le llamamos la humillación, cuando hacen la emboscada a los policías y los acaban prácticamente desnudando y lo hacen salir arrastrándose, ¿no? Entonces ahí se doblaron el tamaño de los bloques de fondo, ¿no? Pues un poco por reconstruir un poco como son los de las 3.000 viviendas, ¿no? Claro. Ahí nos costó trabajo conseguir permiso de ese barrio, porque en ese momento lo iban a derribar, y realmente yo paso por ahí y una parte se derribó, pero otra sigue existiendo. Sigue. ¿No? Es un sitio fantástico de rodaje. Y luego el momento que tiran el frigorífico también está hecho con efecto, eso, con una cámara que te vuelve a repetir los movimientos, porque claro, tiramos el frigorífico sin nadie debajo y luego pones la gente pasando debajo, ¿no? Luego vas montando los dos planos para que eso encaje y no te cargues a nadie. Pero la idea de lo de tirar el frigorífico realmente salió de unas manifestaciones como en los astilleros de Cádiz en los años 80, cuando la época dura de los astilleros, que por cierto ahora Pablo Julián está colgando sus fotos de esa época, y hay 2 o 3 que he visto por Facebook, impresionante, cuando tiraban las chinas y tal. Y entonces la idea sale porque le hicieron una emboscada a la policía. O sea, de pronto unos policías que se vinieron arriba empezaron a perseguir un grupo de trabajadores, se empezaron a meter por el barrio, se dieron cuenta que los policías no sabían realmente dónde iban, no eran de allí, y los acabaron emboscando en un patio. Los rodearon todos los vecinos y le empezaron a tirar todo lo que había, las bombonas de butano, los frigoríficos, todo, a la policía. Conocimos esto, qué bueno, ¿no? Qué bueno ponerlo en una película. Hay una cosa importante que yo creo que un poco lo que nos ha funcionado mucho en las películas que hemos hecho, que al final es que hace películas de género, esto es claramente un policíaco, sí, pero lo haces en tu ciudad, en tu historia, como en tu pequeña aldea, ¿no? Sí. Y se acaban convirtiendo en universales precisamente porque tienen esa característica, ¿no? O sea, íbamos a hacer una película de policía y en cierto aspecto de narcotráfico. No va a ser eso, Alberto lo tenía muy claro. No va a ser una película de grandes coches negros aquí instalados, claro, ¿no? Sino aquí de venta de droga, del trapicheo en mesa de camilla. De hecho, un momento cuando Ford de los 80, y Ford de los 80. Claro, y salen, y es porque como se vendía, pues lo recordaréis, ¿no? En la Alameda, pues iban a las ventanillas, bueno, el que fuera, iba a la ventanilla, estaba la gente con la mesa de camilla, tal, no sé qué, era así, ¿no? El tema, y eso le da mucha esencia. Entonces, nos pasó una cosa, luego también era el privilegio que siempre decíamos, ¿no? De poder rodar en esta ciudad, que te puedes permitir hacer una persecución por los tejados de la ciudad y acabar en un escenario de una cúpula de una iglesia barroca, o en este caso, como te contaba antes, de artillería, que es donde lo hicimos, ¿no? Porque no conseguimos permiso, no dejaban ninguna iglesia, pero es lo bonito, vamos saliendo de tejado a tejado y cuando te encuentras ese sitio tan inmenso allí, y sigue la carrera, sigue la persecución, ¿no? Y nos pasó una cosa cuando la estrenamos en Toronto, que es como el gran festival que te puede abrir las puertas de Estados Unidos y tal. Pues hicimos el primer pase, y en un festival que no es de premios y tal, es de industria, eran los compradores de las películas, ¿no? Hicimos el primer pase y al día siguiente me llamó la directora del festival, que yo la conocía, y la llamada, yo pensé que iba a decir, mira, no traigáis más ninguna película aquí. Y me dijo, oye, mira, Alba, te quiero comentar que se está corriendo la voz, que es muy buena, que la gente está diciendo, oye, ir a ver esta película, porque es como The Wire, si recordáis la serie, es como The Wire, pero en una ciudad pequeñita del sur de Europa, y está súper bien, está súper interesante. Es decir, que al final ese carácter presente, ese carácter local, te hace ser mucho más universal cuando estás contando la historia, ¿no? Y nos pasó con esto, nos pasó con Siete Vírgenes, nos pasó con La Isla Mínima, por supuesto, o nos pasó con otra que no tiene nada que ver, que es Juan de los Muertos,
que era una invasión zombie en La Habana, ¿no? Entonces, una película de género zombie, pero en La Habana, y si la venden en todo el mundo, ¿no? Ahí. Pero esta película fue muy divertido, fue un trabajo físico muy fuerte de los actores, ¿no? Hay muchas persecuciones y tal, pero fue muy divertida. Y luego además con Mario Casas pasaron cosas muy graciosas, claro. como se puede, con la fagra, Que fuma muchísimo, me quedaba de piedra cuando lo he visto en... Bueno, es otro tema. En esa cosa de global local, ¿no? que estabas comentando, ¿no? Que efectivamente uno también, en cuanto investiga un poquito este tipo de situaciones urbanas, pues se las encuentra, ¿no? Es decir, por ejemplo, todas las teorías en torno a la gentrificación de Neil Smith, que es un geógrafo que tiene estudiado todos estos fenómenos urbanos, de nuevas fronteras, que no tienen que ver tanto con límites físicos, sino con situaciones vinculadas pues a falta de infraestructura, a movimientos económicos, etcétera, etcétera. Estaba estudiando por esa fecha el Bronx, en Nueva York, ¿no? Es decir, que realmente son procesos que son capaces de saltar, aparte de, por supuesto, por la calidad cinematográfica de la peli, yo creo porque son cuestiones que efectivamente están ahora mismo situadas en cualquier parte del mundo posmoderno, digamos, desarrollado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y de hecho, te comentaba antes que después de hacer la película, cuando ya estábamos con la mínima, salió el libro de Fernando Mansilla, Canijo, que cuenta su experiencia. Fernando Mansilla es un actor, un músico estupendo, es de Santander y llega en el 79-80 llega a Sevilla y es el momento de la expansión de la heroína a lo bestia en Sevilla, y él, bueno, consume heroína, lo dice todo, consume de una forma espiritual, no como enganchado, y cuenta un poco lo que era toda esa época en el barrio por San Luis, por el tal. Pero hay cuenta, que fue lo interesante, que no sabemos por qué se establecen ahí los puntos de venta, y la historia es fantástica. Viene de una reyerta entre dos familias que hay en las 3.000 viviendas, a la parte final de mediados de los 70, y va a haber una pelea, pero al final hay casi un accidente y hay sangre, muere uno de las dos familias, ¿no? Entonces el patriarca ha convocado a las dos familias porque realmente lo que se hacía es, si entre que se ha producido el asesinato y el entierro se puede llegar a un pacto, no hay sangre. Si no se llega a un acuerdo, después de producirse el entierro va a haber sangre, van a ir las dos familias a matarse entre ellos. Entonces ahí se produce un pacto, reconocen la familia, bueno, que no querían matarlo, pero que efectivamente ha sucedido, han sido ellos quienes lo han matado, y llegan a un acuerdo, que es que esa familia se exilia del barrio, le da todas las pertenencias, los pisos y tal que tienen en las 3.000 se dan a la otra familia, pero el patriarca decide también que a esta familia que tiene que salir del barrio la van a ubicar en un corral de vecinos, que en este caso está en San Luis, y le van a dar capacidad de venta de heroína para que se puedan vivir, para que se puedan buscar la vida, para no dejarlo desamparado. Y entonces por lo que entra los puntos de venta en la calle San Luis de heroína, entre el 79 y el 80, y ¡pum!, y se expande. Y en el 84, 85, 86 con la película, que se añade con que en ese momento hay un montón de derribos, un montón de solares, de inmuebles vacíos y tal, donde es muy fácil esconderse la policía, hacer el picadero, etcétera, etcétera. Claro, pues se expande. Es una contraciudad lo que hay puertas adentro, ¿no? Bueno, pues la peli yo creo que además tiene grandes momentos, ¿no? Digo, de magia cinematográfica, en las que uno pues entra por una puerta de una casa a la calle Mendoza Ríos, ¿verdad? Y aparece de repente en San Bernardo, ¿no? Entonces, esas especies de túneles del tiempo que el cine nos da, que son tan preciosos, ¿no? A mí me gusta mucho de la peli una cosa muy de John Ford, creo, y es como esos pasos de interior a exterior que tiene la película, ¿no? Si la película tiene algunas escenas trepidantes en las que de repente los personajes están moviéndose por un interior como si fuera un espacio público, y de repente cuando salen al exterior pues como una continuidad de ese espacio privado, ¿no? que había, ¿no? A mí son, creo que, los momentos más intensos de la peli, cuando entran en el Gran Loche por una puerta trasera y de repente aparecen en otro sitio, o cuando se meten y suben a las cubiertas, ¿no? Y entonces esa relación de ruptura, ¿no? entre lo público y lo privado, a mí me parece que es muy de Sevilla también, es decir, que tiene mucho que ver con la forma en que el caserío se relaciona con el exterior de nuestra ciudad, incluso hasta las barriadas, ¿no? De otra forma, ¿no? Con la sacada de muebles y tal, pues yo creo que la peli lo cuenta muy bien. No sé, yo creo que yo tenía por aquí apuntado algunas cosillas más, pero casi que, si os parece, ¿no? Nos pasamos a ver la peli. Si no tenéis, no sé si queréis hacer alguna pregunta a Gervasio, que me imagino que será a quien puede tener más interés hacer alguna.
Bueno, pues yo me quedaré hasta el final, ¿vale? De la película. Gervasio no va a poder quedarse lamentablemente. Y si al final queréis que comentemos alguna cosilla, pues aquí estaré, ¿vale? Pues nada, Que disfrutéis la película. muchísimas gracias y vamos a verla, ¿no? A vosotros.